Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha estado obsesionada con lo oculto y lo inaccesible. Las sociedades secretas, con sus rituales esotéricos y jerarquías impenetrables, han ejercido una influencia profunda y, a menudo, siniestra en nuestra historia. Pero hay un lado aún más oscuro, las sectas. Estas organizaciones no solo ocultan secretos, sino que también manipulan y controlan a sus seguidores de maneras devastadoras. Este video explora el impacto de estas sociedades y sectas en nuestra sociedad, desentrañando sus métodos de manipulación y los trágicos resultados de su poder. Orígenes y propósito de las sociedades secretas. Las sociedades secretas han surgido en casi todas las civilizaciones conocidas. Los masones, los rosacruces, los Illuminati, y la Orden de los Templarios son solo algunos ejemplos prominentes. Estas organizaciones suelen compartir ciertas características, rituales iniciáticos, jerarquías estrictas, y un alto grado de secretismo. Su propósito varía desde la protección de conocimientos esotéricos y la búsqueda del poder político, hasta la simple creación de una comunidad de individuos con intereses y creencias comunes. Impacto histórico y contemporáneo. Históricamente, algunas sociedades secretas han jugado papeles significativos en eventos cruciales. Los masones, por ejemplo, estuvieron involucrados en la Revolución Americana y la Revolución Francesa, influenciando la formación de ideas democráticas y la creación de nuevas formas de gobierno. La Sociedad Thule y el Ahnenerbe, dos organizaciones que estuvieron vinculadas al ocultismo en la Alemania. La Sociedad Thule jugó un papel significativo en los primeros años del movimiento. Muchos de sus miembros, incluyendo a figuras como Dietrich Eckart y Karl Harrer, fueron fundamentales en la fundación del Partido Obrero Alemán, DAP, que más tarde se transformaría en el Partido NSDAP. Adolf Hitler asistió a reuniones de la sociedad y fue influenciado por sus ideas racistas y nacionalistas. En la época contemporánea, estas sociedades continúan influyendo en la política, los negocios y la cultura, aunque a menudo en formas más sutiles y menos visibles. Sectarismo y manipulación psicológica. Las sectas, a diferencia de las sociedades secretas tradicionales, a menudo operan con un enfoque más insular y manipulador. Definidas como grupos que practican un grado extremo de control sobre sus miembros, las sectas pueden llevar a sus seguidores a situaciones de dependencia total. El sectarismo, el fenómeno de adhesión fanática a una secta, es una manifestación de esta manipulación psicológica. El líder de una secta suele utilizar técnicas de control mental y coerción emocional para mantener el dominio sobre los miembros. Esto puede incluir el aislamiento social, la dependencia económica, y la explotación emocional y física. Casos notables como los de la secta de Jim Jones y el Templo del Pueblo. La secta de Jim Jones es uno de los ejemplos más infames de una secta destructiva en la historia moderna. Fundada en los años 1950 por Jim Jones, la organización comenzó como una iglesia progresista y terminó en una tragedia que costó la vida a más de 900 personas en 1978. O los seguidores de David Koresh en Waco, Texas. La comunidad de David Koresh en Waco estaba marcada por un control estricto y una estructura jerárquica rígida. Koresh predicaba que el fin del mundo estaba cerca y que él era el único que podía interpretar correctamente las escrituras bíblicas. Sus enseñanzas incluían la creencia en una inminente batalla apocalíptica y la necesidad de armarse en preparación para este evento. Koresh también estableció reglas severas dentro de la comunidad, controlando todos los aspectos de la vida de sus seguidores. Además, se casó con varias mujeres, algunas de ellas menores de edad, alegando que estos matrimonios eran mandatos divinos. El asedio de Waco es un ejemplo escalofriante de cómo una secta puede llevar a sus seguidores a situaciones extremas y cómo la intervención del gobierno puede resultar en tragedia. La influencia carismática y manipuladora de David Koresh sobre sus seguidores, combinada con las tácticas agresivas de las fuerzas federales,
culminaron en una de las confrontaciones más mortales en la historia de Estados Unidos. La Iglesia de la Cienciología. Fundada por L. Ron Hubbard en 1953, es una de las sectas más controvertidas y poderosas del mundo. L. Ron Hubbard fue un escritor, filósofo estadounidense de libros de ciencia ficción y fantasía. En 1950, escribió Dianética, la ciencia moderna de la salud mental, y fundó una serie de organizaciones para promover la dianética. En 1952, perdió los derechos de Dianética por bancarrota y, a continuación, fundó la Cienciología. Se presenta como una religión, ofreciendo una mezcla de prácticas espirituales y técnicas de autoayuda. Sin embargo, numerosos exmiembros y críticos han denunciado prácticas coercitivas, explotación financiera y abusos psicológicos. La Cienciología ha sido acusada de manipular y extorsionar a sus miembros, separarlos de sus familias, y emplear tácticas de intimidación contra críticos y desertores. La organización también ha sido vinculada a la explotación laboral y a la imposición de tarifas exorbitantes por sus cursos y auditorías. Aunque las cifras exactas son difíciles de obtener debido al secretismo de la organización, se estima que la Cienciología cuenta con decenas de miles de miembros activos en todo el mundo, con una fuerte presencia en Estados Unidos y Europa. Los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová, fundados en la década de 1870 por Charles Taze Russell, se han convertido en una organización religiosa global con millones de seguidores. Si bien muchos no los consideran una secta en el sentido tradicional, su estructura de control y sus prácticas coercitivas han suscitado críticas. Los Testigos de Jehová son conocidos por su estricta disciplina interna, que incluye la práctica del ostracismo, exclusión social, de aquellos que dejan la organización o son excomulgados. Su rechazo a transfusiones de sangre ha resultado en numerosas muertes, y la gestión de casos de abuso infantil dentro de la congregación ha sido objeto de controversia. La organización afirma tener más de 8 millones de miembros activos en todo el mundo, con una presencia significativa en América, Europa y África. La Familia Internacional, anteriormente Niños de Dios. La Familia Internacional, conocida originalmente como los Niños de Dios, fue fundada en 1968 por David Berg. La secta ha sido acusada de abusos sexuales generalizados, explotación y prácticas coercitivas. Bajo el liderazgo de Berg, la secta promovía el flirty fishing, una práctica en la que las mujeres miembros eran alentadas a atraer a nuevos seguidores a través del. Además, han sido documentados numerosos casos de abuso sexual y explotación dentro de la organización. A pesar de los esfuerzos de rebranding. El rebranding es un proceso estratégico mediante el cual una organización modifica elementos significativos de su marca, como el nombre, el logo, el diseño, los colores, el mensaje o la identidad visual, con el fin de cambiar o mejorar la percepción que el público tiene de ella. Este proceso puede ser impulsado por diversos motivos, como adaptarse a cambios en el mercado, corregir una imagen negativa, llegar a nuevos mercados, actualizar su identidad visual, o incluso después de una fusión o adquisición para reflejar una nueva identidad corporativa integrada. Las acusaciones y los traumas persistentes han manchado su reputación. Aunque ha disminuido desde su apogeo en las décadas de 1970 y 1980, la Familia Internacional todavía cuenta con miles de miembros en todo el mundo, con presencia en más de 90 países. Las sectas han demostrado ser peligrosas no solo por su capacidad de atraer y mantener a un gran número de seguidores, sino también por los métodos coercitivos y abusivos que emplean. La influencia que ejercen sobre sus miembros y el impacto negativo en sus vidas y comunidades subrayan la necesidad de una mayor conciencia y regulación sobre las prácticas de estas organizaciones. Las sociedades secretas son organizaciones que mantienen ciertos aspectos de su funcionamiento, membresía, actividades o conocimientos ocultos del público. A lo largo de la historia, han existido muchas sociedades secretas con diversos propósitos,
desde la protección de ciertos conocimientos hasta la búsqueda de poder y la influencia política. A continuación, se presenta un resumen de algunas de las sociedades secretas más conocidas y sus características. Los Illuminati. Origen: fundados en Baviera, Alemania, en 1776 por Adam Weishaupt. Propósito: promover la razón, el laicismo, y oponerse a la superstición y al abuso de poder por parte de las instituciones religiosas y el Estado. Teorías de conspiración, frecuentemente asociados con teorías de dominación mundial y control de eventos globales. Los masones, francmasonería. Origen: surgieron a finales del siglo XVI y principios del XVII en Europa. Propósito: desarrollo personal, moral y ético de sus miembros, usando símbolos y rituales basados en la albañilería medieval. Estructura: divididos en logias locales y organismos de gobierno más amplios como las grandes logias. Contribuciones: promueven valores de fraternidad, caridad y verdad. Han tenido un impacto significativo en la historia y política de varios países. Si quieres saber más acerca de los masones e Illuminatis, te dejamos el enlace para que veas nuestro video acerca de estas dos enigmáticas sociedades secretas. Continuamos. La Orden de los Templarios. Origen: fundada en 1119 tras la Primera Cruzada. Propósito: proteger a los peregrinos cristianos en Tierra Santa. Riqueza y poder: llegaron a ser extremadamente ricos y poderosos, lo que llevó a su persecución y disolución por el rey Felipe IV de Francia en 1307. Legado: se les asocia con numerosos mitos y leyendas, incluyendo la búsqueda del Santo Grial. Skull and Bones. Origen: sociedad secreta estudiantil de la Universidad de Yale, fundada en 1832. Miembros: muchos de sus miembros han alcanzado posiciones influyentes en la política, los negocios y la sociedad estadounidense. Rituales y secretos, conocidos por sus rituales oscuros y exclusividad. Opus Dei. Origen: fundada en 1928 por el sacerdote español José María Escrivá. Propósito: promover la búsqueda de la santidad personal a través del trabajo y la vida cotidiana. Controversia: ha sido objeto de controversia por su influencia dentro de la Iglesia Católica y su secretismo. Características comunes de las sociedades secretas. Secretismo: mantienen ciertos aspectos ocultos al público, ya sea su membresía, sus rituales o sus propósitos reales. Rituales y símbolos: utilizan rituales y símbolos específicos que refuerzan la cohesión y la identidad del grupo. Estructura jerárquica: tienen una estructura interna jerárquica y niveles de iniciación. Redes de influencia: frecuentemente buscan influir en la sociedad, la política o la economía a través de sus miembros. Exclusividad: la membresía suele estar restringida y basada en criterios específicos. Influencia y percepción positiva: algunas sociedades secretas han sido vistas como defensoras de ciertos valores, conocimientos y reformas sociales. Negativa: otras han sido percibidas como conspirativas y manipuladoras, lo que ha llevado a numerosas teorías de conspiración. Las sociedades secretas y las sectas han jugado roles significativos en la historia y continúan influyendo en la sociedad actual. Mientras que algunas sociedades secretas, como los masones y los Illuminati, han buscado preservar conocimientos esotéricos y han tenido un impacto notable en eventos históricos y estructuras de poder, las sectas han mostrado un lado mucho más oscuro. Estas últimas, a través de manipulación psicológica y control extremo, han llevado a sus seguidores a situaciones devastadoras, evidenciando el peligro inherente en la combinación de carisma, control absoluto y secretismo. Es crucial que la sociedad mantenga una vigilancia constante y una conciencia crítica sobre estas organizaciones para prevenir futuros abusos y tragedias. ¿Cuáles son algunas de las tácticas de control y manipulación utilizadas por las sectas para mantener el dominio sobre sus miembros, y cómo pueden las personas protegerse de caer en estas trampas? Nos gustaría saber tu opinión de este tema, estaremos leyendo sus comentarios.
Gracias por llegar al final de este video, esperamos que les haya sido útil. Si fue así, no se les olvide dejar su like, compartir este video con familiares y amigos. Si no te has suscrito, te agradecemos que lo hagas, nos ayudaría mucho para seguir creciendo. A los que ya se suscribieron les damos las gracias por su apoyo. Les deseamos lo mejor y nos volveremos a ver en el próximo video. Hasta pronto, y felices lunas.